Abran su Biblia al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y oramos una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, Padre Santo, ahora pedimos tu dirección. Pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe lo que tienes en ella para nosotros. Y te pedimos, Señor, que instruyas más que nuestra mente, nuestro corazón, y uses estos pasajes que vamos a estudiar hoy para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra esperanza en ti y para darnos una perspectiva celestial de lo que vamos a estar estudiando en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Muy bien, capítulo 12, segundo libro de Samuel. Hemos estado viendo la historia que trata con David y Betsabé, y todos conocemos la historia de David y Betsabé, ¿verdad? David cometió adulterio con Betsabé. David mandó matar literalmente a Urías, el esposo de Betsabé. Betsabé queda embarazada, ¿sí? Betsabé queda embarazada y va a tener un niño. Antes de que Betsabé tenga el niño, Dios envía a Natán el profeta a confrontar a David por su pecado. Y Natán lo confronta con su pecado, pero no le dice directamente a lo que viene, sino le cuenta una historia. Le cuenta una historia de un hombre rico que tenía mucho ganado y de un hombre pobre que tenía nada más una corderita, y de que vino una vez alguien a visitar al hombre rico y el hombre rico fue y le quitó la corderita al hombre pobre y lo presentó delante de su visita porque no quiso él tomar ninguno de su ganado. Y David se enchiló, ¿se acuerdan? Se enojó, se enojó y dijo, ese hombre tiene que morir, ese hombre tiene que pagar 4 veces lo que se robó, etc. Que todo estaba correcto lo que David estaba diciendo. Pero luego Natán le dijo, tú eres ese hombre. ¿Verdad? Y en el versículo 7 le dice, tú eres ese hombre. Y el Señor empieza a decirle, mira, yo te di tantas bendiciones, yo puse en tus brazos a las mujeres de tu amo, yo te di su palacio, te di esto, te di otro, y te hubiera dado más si me lo hubieras pedido. Pero decidiste cometer este pecado, tú decidiste cometerlo, nadie te forzó a cometerlo, ¿sí? Tú decidiste cometerlo. Y es una de las cosas que nosotros como seres humanos debemos de recordar y debemos de tener conciencia de ello, que nadie nos hace pecar. Nadie nos hace pecar. A veces nos gusta echarle la culpa al diablo, ¿verdad? El diablo me hizo que lo hiciera, ¿verdad? El diablo ni en cuenta nos tenía, ¿verdad? Pero le echamos la culpa. Tenemos que echarle la culpa a alguien porque no es posible que nosotros hayamos podido cometer ese pecado. Así es que hasta el pobre diablo, ¿verdad? Que ya está condenado al infierno, que nunca va a poder salir de ahí, le echamos la culpa. Pero ¿qué nos dice Santiago? Que nadie es tentado por otro, ¿verdad? Si nosotros mismos somos tentados por nuestras propias concupiscencias, damos cabida a la tentación y luego por la tentación caemos en el pecado y el pecado trae la muerte. Pero nadie puede decir que fue tentado por Dios ni por ninguna otra cosa. Somos tentados cuando nuestros ojos nos llaman a ver cosas que no debemos ver, escuchar cosas que no debemos escuchar, a probar cosas que no debemos probar, etcétera, etcétera, etcétera. Señor entonces le empieza a hablar bastante duramente a David. Noten ahí en el versículo 9, le dice, porque menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos. Alitita, no, está haciendo la pregunta, perdón, ¿por qué menospreciaste a la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? Alitita Urias lo mataste por medio de la espada de los amonitas, noten, para quedarte con su mujer. En realidad David no quería quedar con su mujer. Nunca se nos dice que quería quedarse con su mujer. Simplemente quería tapar su pecado, porque la mujer de Urias estaba embarazada. Si Urias hubiera muerto y ella sigue embarazada, todo el mundo hubiera creído, pudieran haber hecho creer a todo el mundo que el bebé era de Urias, ¿sí? Pero entonces no era la intención de David. Creo yo que el corazón de David hacia Betsabé cambió cuando el Señor a través de Natán le dice esto, para quedarte con su mujer. Creo que empezó a reconocer que lo único que podía hacer como una persona responsable era tomar a Betsabé como esposa y cuidar de ella y cuidar de su hijo, ¿sí? Porque vamos a ver más adelante que cuando el niño muere, a David le duele muchísimo. Y vamos a ver también por qué. Entonces menospreció la palabra del Señor, mató a Urias y se quedó con su mujer, ¿sí? Y luego el Señor hace hace esta pronunciación. Noten en el versículo 12, dice, lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré a plena luz del día y en presencia de todos los israelitas.
Es una sentencia bastante dura. Y vamos a ver que el Señor lo hizo así como lo dijo literalmente. Y vamos a ver también, y debemos de recordar que lo que el Señor dice que va a pasar como consecuencia de nuestro pecado, como consecuencia de nuestra desobediencia, va a pasar tal y como el Señor dijo. La palabra que el Señor da, Él la va a cumplir. ¿Sí? No le guste a quien no le guste, se ofenda a quien lo ofenda, el Señor se ofenda a quien se ofenda, Él va a llevar a cabo su palabra, lo que Él decreta, como Él dijo que iba a pasar. Ahora noten el versículo 13, David le respondió a Natán, reconozco que he pecado contra el Señor, y Natán le dijo, el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Sabemos que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Pero aquí Natán le dice, no vas a morir. ¿Por qué? Porque la muerte que es la paga por el pecado no es la muerte física, ¿sí? Eso no es lo que es la paga por el pecado. Digo, la muerte entró a la tierra, entró a este mundo por medio del pecado de Adán. Pero ese no es el castigo final al cual Dios va a someter a las personas incrédulas. El castigo final al cual va a someter Dios a las personas incrédulas es al pasar una eternidad con Satanás y sus ángeles en el infierno, separados de Dios. ¿Sí? Ese es el castigo que que van a recibir las personas. Y obviamente que del infierno se nos dice mucho, que es un lugar de tormento, que ahí es el llanto y el crujir de dientes, la llama no se apaga, el gusano nunca muere. Es una descripción horrenda que se nos da del infierno, ¿verdad? Entonces, ese es el castigo. Esa es la clase de muerte a la cual se refiere cuando se dice que la paga por el pecado es muerte, pero no es la muerte física. Porque si el Señor retrasa su venida, todos y cada uno de nosotros vamos a tener que morir. ¿Sí? Es más, cada año lo decimos y cada año sucede. El año que entra, para estas fechas, pudiera ser que algunos de nosotros ya no estemos aquí en la tierra y estemos en la presencia del Señor. ¿Ok? Ninguno de nosotros puede decir, yo no, porque ninguno de nosotros sabemos cuántos días tenemos. El único que sabe es Dios. ¿Sí? Y por eso debemos constantemente, conscientemente buscar al Señor y decir, Señor, recuérdame que soy humano, recuérdame que soy mortal, recuérdame que en cualquier momento tú me puedes llamar a tu presencia. Ayúdame a saber que estoy en Cristo para que mi pecado haya sido pagado por Él y no tenga que pagarlo yo. Entonces David fue confrontado con su pecado por el profeta Natán y David reconoce inmediatamente la gravedad de lo que ha hecho. Él no trata de justificarse, él no trata de ponerle ningún otro nombre, está de acuerdo con lo que Dios le ha dicho que hizo y por su confesión e inmediato arrepentimiento David es perdonado por Dios y se le dice que no morirá, de la forma en la que hemos estado hablando, que es la muerte, que es la paga por el pecado. Sin embargo, algo había sucedido, ¿sí? Por causa del pecado de David, algo que era y es muy serio ante los ojos de Dios. Y es algo que normalmente no se ve, de lo cual no se habla muy seguido en las iglesias, pero es algo que es sumamente importante inclusive para nosotros como cristianos. Porque una de las cosas que Dios tiene en suma estima, por así decirlo, para que lo podamos entender, aparte de su palabra, es su nombre. El nombre de Dios es santo. El nombre de Dios debe ser exaltado. El nombre de Dios debe ser adorado. El nombre de Dios debe ser respetado. ¿Sí? El nombre de Dios lleva tanto poder en él que tenemos que tenerlo en muy alta estima. Por eso se nos dice que no debemos usar en vano el nombre de Dios, ¿verdad? No debemos usar en vano el nombre de Dios. No debemos usarlo como maldición, no debemos usarlo como así a la ligera, te juro por Dios, o a veces se nos sale, ¿verdad? Oh Dios, ¿verdad? O te juro por Dios. Eso delante de Dios no es bien visto. Noten lo que dice en el versículo 14. Pero como, escuchen, los enemigos del Señor hablan mal de él por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. Tu hijo recién nacido tiene que morir. ¿Sí? Pero ¿por qué va a morir el niño? ¿Sí? ¿Por qué va a morir el niño? Porque los enemigos del Señor
están hablando o han estado hablando mal de él por causa del pecado de David. ¿Sí? Pudiera ser, por ejemplo, que los enemigos de Dios estuvieran diciendo que el Dios de Israel era un Dios alcahuete, solapador del pecado, un Dios que pasaba por alto los pecados de los que estaban encargados de liderar su pueblo. Y eso es algo que ¿se imaginan lo que Dios sentiría si sus enemigos estuvieran diciendo eso de parte de él? ¿Sí? ¿Cuántas veces han caído pastores o personas en autoridad en la iglesia? ¿Y qué es lo que dicen los incrédulos? Y eso que era pastor, y eso que era hijo de Dios, y eso que enseñaba la Biblia, ¿no es cierto? No es cierto, eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. ¿Por qué? Porque se espera un comportamiento mucho más elevado de los que nos decimos hijos de Dios. Cuando pecamos o estamos cometiendo algo que da mal nombre a Dios, siempre se nos dicen cosas como estas. Ahí está. No que tú eres cristiano, no que eres hijo de Dios. Mira nomás las palabras que estás haciendo. Mira nomás el comportamiento que estás practicando. Y nosotros decimos, pudiéramos decir, sí, pero lo único que tengo que hacer es arrepentirme y Dios me va a perdonar y Dios me va a recibir, etcétera. ¿Y es verdad eso? Sí, es verdad. Pero ¿qué nos dicen cuando les decimos eso? A mí me han dicho esto, ok, no sé a ustedes, pero a mí me han dicho esto. Entonces quiere decir que puedo pecar, puedo hacer lo que yo quiera y siempre y cuando me arrepienta todo va a estar bien. Y les podemos decir, sí, es verdad, ¿sí? Pero ¿qué abre eso? Abre eso, un pensamiento en la mente de la persona en la que puedo estar haciendo lo que me dé mi regalada gana, estar peque, peque, y peque, y peque, siempre y cuando me arrepienta a tiempo, no me va a pasar nada. ¿Y qué hace eso? El corazón y la mente empiezan a alejarse de Dios, empiezan a pensar menos y menos y menos en las consecuencias de Dios, hasta que la persona podría apartarse tanto de Dios que ya no hay manera de volverse a Dios. Su corazón se vuelve tan frío, su corazón se vuelve tan duro, su mente está tan tenebrecida, tan cubierta de tinieblas, que no se dan cuenta. ¿Sí? Que ya la razón por la que no sienten ninguna convicción, la razón por la que no sienten ningún llamado de Dios, es porque ya se alejaron demasiado de Dios. Es como un carbón que se aleja de la lumbre, ¿verdad? Si lo dejan fuera o lejos de la lumbre suficiente tiempo, ¿qué pasa con el carbón? Se apaga completamente, se enfría y se apaga completamente. Ahora pudiéramos decir, pastor, pero ¿qué no hizo la oración del pecador que se bautizó, etcétera, etcétera? Entonces Dios lo tiene que aceptar. ¿Que no? Quisiera poder decirle, sí, pero no le puedo decir dogmáticamente que sí. Le puedo decir, pues, ojalá. Pero, ¿qué es mejor? ¿Estar con el ojalá o estar seguros de que estamos en el mero centro de la voluntad de Dios? Estar seguros que estamos en el mero centro de la voluntad de Dios. En este caso, para Dios, la profanación de su nombre era algo muy serio y muy ofensivo. Y a través de las escrituras vemos cómo esto, cuando se le da razón a los incrédulos para que profanen el nombre de Dios, para que hablen mal en contra del nombre de Dios, Dios no lo ve bien. Cuando Dios le habla a Ezequiel y le profetiza acerca de cómo va a restaurar el pueblo de Israel y lo va a llevar de nuevo a su tierra después del exilio, el Señor le dice esto a Ezequiel, en Ezequiel 36, y pueden escribir las citas y buscarlas después, o si tienen bastante, pueden buscarla en su Biblia ahorita, en Ezequiel 36, los versículos 18 al 23, ¿sí? De nuevo, cuando Dios le habla a Ezequiel y le profetiza acerca de la restauración del pueblo de Israel a su tierra después del exilio, le explica por qué le sucedió esto al pueblo de Israel. Ezequiel 36, 18 dice, por la sangre que derramaron, descargué mi enojo sobre ellos, pues con sus ídolos contaminaron la tierra. Por eso los dispersé por todas las naciones y por todos los países, pues los juzgué, como lo merecían sus acciones y su conducta. Versículo 20 dice, cuando llegaron a las naciones a las que fueron llevados, profanaron mi santo nombre, pues de ellos se decía que eran el pueblo del Señor,
y que la tierra del Señor habían salido. Y me ha olvidado, y me ha olvidado ver que mi santo nombre ha sido profanado, y me ha dolido ver que mi santo nombre ha sido profanado por el pueblo de Israel entre las naciones a las que fueron llevadas. Versículo 22 dice, por eso, dile al pueblo de Israel que yo, su Señor y Dios, he dicho, pueblo de Israel, no lo hago por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones a las que fueron llevados. Pero yo santificaré la grandeza de mi nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones. Y cuando delante de sus ojos yo sea santificado en medio de ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, palabra de Dios el Señor. ¿Qué les está diciendo? Miren, los mandé al exilio y en el exilio van a sufrir. Y en el exilio van a abusar de ustedes, en el exilio los van a tratar mal. Y cuando los traten mal, ustedes van a finalmente a volverse a mí. Y cuando ustedes se vuelvan a mí, yo voy a volver a ser santificado entre ustedes. Y van a ver los pueblos en medio de los cuales viven, ¿sí? Que yo soy Dios. Entonces esto era algo muy serio para Dios. El que su nombre fuera profanado por los incrédulos. En que su nombre, de que se hablara mal de Dios por causa de su mismo pueblo. Era algo muy serio para Dios. Y ese fue el pecado. Ese fue el pecado más grande, creo yo, que David cometió. ¿Sí? Ese fue el pecado. Sí, el adulterio fue algo horrendo. Sí, la muerte de Urías fue algo horrendo. Pero la profanación de Dios, ¿sí? Del nombre de Dios, eso fue lo más tremendo. Sin embargo, debo decir que el profanar el nombre de Dios no es el pecado imperdonable. ¿Ok? Este no es el pecado imperdonable. El Señor Jesucristo dijo que se podría blasfemar el nombre de Jesús, pero que de todas maneras se puede encontrar perdón. ¿Sí? El pecado imperdonable es que rechazar al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, si nuestra vida ha hecho en alguna ocasión o en alguna etapa de nuestra vida que los incrédulos profanen el nombre de nuestro Dios, ese no es el pecado imperdonable. Y mientras no sea el pecado imperdonable, si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, quizás ustedes digan, pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento. Nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Bueno, pues Pablo habla de algo muy parecido a esto. En Romanos capítulo 2, los versículos 17 al 24. Romanos capítulo 2, versículos 17 al 24. Dice Pablo, ahora bien, tú te llamas judío, confías en la ley y te enorgulleces de tu Dios. Conoces la verdad de Dios y juzgas lo que es mejor porque la ley así te lo ha enseñado. Versículo 19, estás convencido de que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes y maestro de niños, y que tienes en la ley la clave del conocimiento de la verdad. Versículo 21, pues bien, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que detestas a los ídolos, ¿robas en los templos? Tú que te sientes orgulloso de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Porque como está escrito, por causa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. ¿Saben qué, mis hermanos? Yo creo que nosotros debemos de estar muy seguros de que el nombre de Dios no es blasfemado por los incrédulos por causa nuestra. ¿Sí? Si de por sí no necesitan que les demos ninguna razón para que hablen mal de Dios, ¿no es cierto? No necesitan ninguna razón. ¿Han visto lo que está pasando en Oregon, en donde se agarraron quemando Biblias y todo tipo de cosas? No necesitan de una razón para blasfemar a Dios, para profanar el nombre de Dios. Pero no seamos nosotros, ¿sí? Los que le demos más, ¿cómo le podemos llamar? Más municiones, más razones al mundo incrédulo para profanar a Dios. Honremos el nombre de Dios, ¿sí? Ahora no estoy diciendo que seamos perfectos, ninguno de nosotros puede ser perfecto, ¿sí? Pero sí podemos comportarnos de tal forma que nuestra vida sea de honra para Dios, ¿sí? Sea de honra para Dios. Eso es muy importante.
¿sí? Porque acuérdense, no lo estamos haciendo para vernos bien nosotros, porque por más que intentemos, tarde o temprano se nos van a ir las 4 y la vamos a regar. Pero lo estamos haciendo por amor del nombre de nuestro Dios, ¿sí? Por amor del nombre de nuestro Dios. Porque su nombre tiene que ser exaltado, su nombre tiene que ser adorado, su nombre tiene que ser temido, ¿sí? El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. Entonces debemos temer ofender a Dios. Ahora, aunque el pecado de David fue perdonado inmediatamente, el niño que nació de esta relación adúltera, perdón, con Betsabé, tendría que morir. Tendría que morir. Por esta razón. Porque el nombre de Dios estaba siendo profanado por lo que David hizo. Las acciones de David habían presentado una oportunidad para que los enemigos del Señor blasfemaran su nombre. Y el Señor no podía ignorar el pecado de David y darles así una oportunidad a los incrédulos de decir que el Dios de Israel no podía ser tan santo si toleraba este tipo de pecado de parte de los reyes. ¿Sí? ¿Cómo se va a decir Dios es un santo y luego uno de sus reyes, el que se consideraba el mejor rey de la historia de Israel, comete este pecado y no pasa nada como resultado o como consecuencia? Si bien es cierto, mis hermanos, que Dios perdona el pecado, esto no quiere decir que los pecadores no van a sufrir las consecuencias terrenales del mismo, ¿sí? Esto no quiere decir, solamente porque Dios no nos ha castigado hasta ahorita por el pecado que estamos practicando, no quiere decir que Dios esté contento con ello. Quiere decir que nos está dando la oportunidad para arrepentirnos. Quiere decir que nos está dando la oportunidad para volvernos a Él. Quiere decir que nos está mostrando su bondad, nos está mostrando su misericordia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que al ver su bondad y misericordia nos volvamos a Él y nos arrepintamos de nuestro pecado. ¿Sí? No nos, no nos aprovechemos de la gracia de Dios de esa manera. Si creemos que eso está bien, estamos malentendiendo lo que es la gracia de Dios. Porque Pablo les dice a los Gálatas muy claramente en Gálatas 6:7, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Si se está sembrando para la carne, de la carne se va a cosechar perdición, tarde o temprano. Si se está sembrando para el espíritu, del espíritu se va a cosechar vida. ¿Sí? Entonces, ¿a qué le estamos sembrando? ¿Sí? ¿Qué le estamos sembrando? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo? ¿Sí? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? ¿En las cosas de la carne, en las cosas de este mundo que pronto van a pasar, o en las cosas del espíritu que nos preparan para tener nuestro encuentro con Dios? Entonces, no se engañen. Dios no va a ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso también es lo que va a cosechar. ¿Ok? Palabra de Dios, no palabra mía, ¿sí? No es una amenaza o advertencia, es simplemente una observación de lo que la palabra de Dios nos dice para que prestemos atención. Versículo 15 del segundo libro de Samuel, del capítulo 12, sigue diciendo, después de esto, Natán regresó a su casa y el niño que la mujer de Urías le dio a David se enfermó de gravedad porque el Señor así lo quiso. Un par de cosas aquí, ¿sí? Natán da su mensaje y se va. Natán da su mensaje, David responde al mensaje y él se va. Le deja claramente dicho a David lo que va a suceder. Le deja claramente dicho a David lo que puede esperar que pase. Él se va y lo que él le dijo que el Señor le había dicho que iba a pasar es exactamente lo que pasó. Un par de cosas aquí también. Noten que dice en el versículo 15, el niño que la mujer de Urías dio a David. Se fijan, no dice y Betsabé, la nueva esposa de David, ¿sí? O el niño que Betsabé, la nueva esposa de David, le dio. No dice el niño que la mujer de Urías le dio a David. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios todavía miraba a Betsabé como que, como la mujer de Urías. Él era su esposo legítimo, ¿sí? Ella le pertenecía a él. Y aun cuando ahora David está haciendo lo correcto con casarse con ella, delante de los ojos de Dios, ella sigue siendo la mujer de Urías.
Esto es algo que debe de llamarnos la atención aquí. Es algo que debe llamarnos la atención. Porque inclusive en el libro de Mateo, en donde se da la genealogía del Señor Jesucristo, se menciona Betsabé. Y se menciona también como la mujer de Urías. ¿Okay? Esto es para que lo pensemos y veamos que hay ciertas cosas que en la mente de Dios no cambian. En la mente de Dios no cambian. En la mente de Dios así son y siempre van a ser. ¿Sí? Así son y siempre van a ser. Y noten, el niño se enfermó de gravedad. Y luego aquí hay algo muy, así que a mí me hizo así como que, sí, wow, hombre. Este es uno de esos pasajes que quisiera yo brincarme, pero que no puedo porque ahí está. Pero noten lo que dice el final del versículo 15. Se enfermó de gravedad, ¿por qué? Porque el Señor así lo quiso. El Señor así lo quiso. Esto trae una serie de preguntas a nuestra mente, a nuestro corazón, y trae una serie de, yo no sé, así como que, Señor, ¿por qué quisiste que este niño se enfermara? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Sí? Sucedió precisamente por la gravedad del pecado de David. Ahorita vamos a hablar más de la muerte del niño, pero sucedió precisamente por la gravedad del pecado de David. El niño no estaba siendo castigado aquí. No me quiero adelantar mucho, pero el niño no estaba siendo castigado aquí. El que estaba siendo castigado aquí era David. Él es el que estaba siendo castigado aquí. ¿Sí? El Señor Jesucristo nos dice en Lucas capítulo 12 y el versículo 47, el siervo que, a pesar de conocer la voluntad de su Señor, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes. ¿Escucharon eso? El siervo que, a pesar de conocer la voluntad de su Señor, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes. Pero el que se hace acreedor a recibir azotes sin conocer la voluntad del Señor o de su Señor, será azotado poco, porque al que se le da mucho, también se le exigirá mucho, y al que se le confía mucho, se le pedirá más todavía. Entonces, David sabía exactamente la voluntad de Dios. David sabía exactamente que esta mujer era casada, sabía de quién era hija, sabía de quién era esposa, etcétera, etcétera, y fue en contra de la ley de Dios y pegó con ella. Cuando nosotros sabemos claramente lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas y decidimos como niños malcriados que no lo vamos a hacer, estamos cayendo en el mismo error de David. ¿Y saben qué? Como niños malcriados vamos a ser azotados. Dios, como decía mi papá, nos va a arrimar tierrita, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quiere castigarnos con el peso total de la paga por el pecado. Nos arrima tierrita para ayudarnos a apartarnos del pecado que estamos cometiendo. ¿Sí? Por eso nos arrima tierra. Dios es bueno, Dios nos ama, Dios está de nuestro lado. Y no nos va a dejar que sigamos en el pecado, ¿sí? Para no tener que castigarnos como merecemos ser castigados. Con su bondad, con su benignidad, va a buscar llevarnos al arrepentimiento para que tengamos un nuevo encuentro con Él, ¿sí? Ahora noten que dice, lo llaman como niño, no parece ser que le hayan puesto nombre. Lo que quiere decir que todo esto está pasando después de que nació el niño, pero antes de que el niño cumpliera 8 días de nacido, porque normalmente a los 8 días de nacido a un varoncito se circuncidaba y durante la ceremonia de circuncisión se le daba el nombre también. Entonces habían pasado desde el pecado de David con Betsabé y de la muerte de Urías y todo eso, habían pasado cuando menos los 9 meses de embarazo y el niño había nacido y se piensa que ni siquiera tenía 8 días porque nuevamente murió antes de que lo circuncidaran y que le pusieran nombre. Ahora, habrá quienes digan, pero si David fue el que pecó, ¿por qué tuvo que morir el niño? Si David fue el que pecó, ¿por qué tuvo que morir el niño? Como seres humanos, creo que eso nos debe preocupar, ¿no creen ustedes? Como seres humanos, eso nos debe preocupar. Sí, es curioso, ¿verdad? Que los seres humanos pecan y a veces el producto de ese pecado es el embarazo. ¿Y quién es el que muere a veces? El niño, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la mamá no lo quiere.
porque no quieren las consecuencias de tener que criar a un niño, porque no quieren la responsabilidad de tener que criar a un niño, porque quizás les va a estorbar para cumplir con sus sueños, con sus aspiraciones, con sus deseos, con sus metas, ¿verdad? Ahora, de nuevo, cuando hablamos de esto, no lo estamos haciendo para que nadie sienta condenación, porque sabemos que en nuestros tiempos hay muchas mujeres que pudieran haber tenido un aborto, ¿verdad? Pero lo estamos diciendo porque aquí hay mucha gente que juzga a Dios de malo, juzga a Dios de injusto, que el niño fue el que murió y no David. Pero ¿cuántos niños mueren injustamente cada año? Única y exclusivamente, ¿por qué? Porque no son deseados, porque fueron un accidente, porque el papá y la mamá pecaron y casados o no, los que salieron embarazados son el papá y la mamá del niño y se deshacen del niño. Pero entonces habrá quienes digan, pero si David fue el que pecó, ¿por qué tuvo que morir el niño? Y de nuevo debo recordarles que la muerte física no es un castigo. A veces pudiera ser la mayor bendición que pudiéramos recibir. A veces pudiera ser la mayor bendición que pudiéramos recibir. Si estamos sufriendo, enfermos en el hospital, en camas, y ya lo único que estamos sintiendo es un dolor tremendo por el cáncer o por alguna otra enfermedad terminal, ¿sí? A veces la mayor misericordia que Dios puede tener es decir, ok, ya cumpliste con tu cometido, ahora es tiempo de que vengas a casa, ¿verdad? Entonces lo tenemos que ver desde la perspectiva celestial y no de la perspectiva terrenal. Porque cuando un creyente muere, ¿sí? Los que sufrimos somos los que quedamos atrás, ¿no es cierto? Porque ya no los vamos a ver, los vamos a extrañar, etcétera, etcétera. Estaba muy joven, la extraño, la necesito, etcétera, etcétera. O lo extraño, lo necesito, ¿sí? Y entonces nosotros somos los que sufrimos. Pero si esta persona es creyente, ¿está sufriendo ahorita? Para nada. Si en realidad creemos lo que creemos, ¿en dónde están? Están en el cielo, en la presencia de Dios, ya no están enfermos, ya no tienen dolor, ya no tienen temor, ya no hay llanto, ya no hay enfermedad, ya no hay nada que los pueda afectar, están seguros en la patria celestial. ¿Sí? ¿Cuántos quisieran que el rapto fuera ahorita para nosotros estar allá con ellos inmediatamente? Claro, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran morirse hoy para estar con ellos inmediatamente? Ay, ya cambia la cosa, ¿verdad? Pero lo hago nada más para que no veamos la muerte como una tragedia, porque para el cristiano la muerte no es una tragedia, ¿ok? No es una tragedia. En el Salmo 116 y el versículo 15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y si alguien se podía considerar santo en esta situación, ¿quién era? Este bebé, que no tenía ninguna culpa, que no tuvo la oportunidad de cometer ningún pecado, que no tuvo la oportunidad. Ahora, Dios es Dios y Él sabía la clase de vida que iba a vivir este bebé si hubiera vivido con David y Betsabé y todo lo demás, ¿verdad? Nosotros no sabemos, pero si Dios es bueno, quiere decir que lo hizo, ¿sí? Porque Él sabía algo acerca de la vida que este bebé pudo haber vivido en esta tierra que nosotros no sabemos, ¿sí? Y el que el bebé hubiera muerto fue un castigo para David, porque imagínense ustedes, y lo vamos a ver más adelante cómo sufrió David, pero imagínense ustedes vivir con la culpa de haber cometido adulterio. Y luego vivir con la culpa de haber mandado matar al esposo de la mujer con la que se cometió adulterio. Y luego vivir con la culpa de que el bebé no pudo darse. ¿Se imaginan la carga tan pesada que eso debió haber sido para David? Sin embargo, vamos a ver que David confiaba 100% en la gracia de Dios y que ninguna de estas cosas impidió que él supiera que un día él iba a tener vida eterna. Ahora, noten la reacción de David a las palabras que Natán le dice de parte de Dios acerca de lo que va a pasar a su hijo. Noten, David no toma una actitud fatalista, ¿sí? David no dice, bueno, pues, si esa es la voluntad, si eso es lo que Dios quiere, si esa es la voluntad de Dios, entonces, pues,
que la voluntad de Dios se cumpla. Si Dios eso quiere, no hay nada que yo pueda hacer. Si eso es lo que Dios quiere, entonces, Él no tiene esa actitud fatalista. Se da la tarea de buscar el rostro de Dios en oración, intercediendo por su Hijo. ¿Sí? Se da la tarea de buscar el rostro. Natán le dijo, no es cierto que se iba a enfermar, Natán le dijo que Dios quiso que se enfermara y que el niño iba a morir. ¿Sí? David pudo haber dicho, bueno, pues si esa es la voluntad de Dios, ni modo. ¿Qué puedo hacer yo? Yo no soy Dios, pero no hace eso. Y lo que vamos a leer enseguida, esto nos debe de enseñar a nosotros que mientras el Señor no nos diga claramente que no a lo que queremos, no debemos darnos por vencidos y debemos orar apasionadamente por ello. Mientras el Señor no nos diga claramente no y nos muestre claramente que eso es lo que va a suceder, no debemos de darnos por vencidos en orar apasionadamente por ello. ¿Sí? Nunca debemos ser fatalistas y decir, bueno, pues a lo mejor la voluntad de Dios es que yo nunca tenga. No vas a saber si no sigues orando y pidiendo por ello. No vas a saber si no te das por vencido en seguir clamando a Él. ¿Sí? Ahora, puede ser que algo suceda que te indique claramente que la respuesta de Dios es no. Hasta que eso no suceda, seguimos pidiendo, seguimos orando, seguimos llamando, seguimos buscando, hasta que Dios diga que no. Amén. Habemos muchos que nos damos por vencidos muy pronto. ¿Sí? Nos damos por vencidos demasiado rápido. Porque vivimos en un tiempo de ya ni el microwave es lo suficientemente rápido para nosotros. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que las compañías de teléfono, las compañías de cable siempre están vendiendo más rápido, más rápido, más rápido? ¿Sí? Todo es más rápido, más rápido. ¿Sí? Y nosotros creemos que Dios es igual. Dios no es como nosotros. Dios no es AT&T. ¿Ok? Dios se puede tomar su tiempo para contestar. Pero mientras no nos conteste claramente que no, no debemos darnos por vencido. Amén. Versículo 16 sigue diciendo, David le rogó al Señor por la salud de su hijo y ayunaba y se pasaba la noche acostado en el suelo. Los ancianos que vivían en su palacio iban a verlo y trataban de levantarlo del suelo, pero David se negaba a levantarse y tampoco quería comer. Noten, a David se le había dicho que su hijo iba a morir, a David se le había dicho ya lo que iba a pasar. Pero mientras su hijo no muriera, él iba a seguir clamando a Dios. Él iba a seguir rogando, él iba a seguir ayunando, él iba a seguir haciendo todo lo que pudiera hacer para que Dios supiera cuánto significaba este niño para él. ¿Sí? Y yo creo que aquí podemos ver la razón por la cual el Señor permitió que esto pasara con el niño. Porque esto hizo que David lo buscara como no lo había buscado en muchísimo tiempo. El niño no estaba sufriendo, el niño estaba en el cielo con Dios. El que estaba sufriendo era David. Pero en su sufrimiento se dio a la tarea de buscar el rostro de Dios. En su sufrimiento se dio a la tarea de pedir a Dios con un corazón apasionado la salud de su hijo. A veces las pruebas por eso vienen a nuestra vida, ¿no se han dado cuenta? A veces por eso vienen las pruebas a nuestra vida. Nos hemos apartado tanto de Dios que no nos damos cuenta de cuánto lo necesitamos. Pero luego viene una prueba, viene la pérdida de alguien a nuestras vidas. Y oh my God, por favor, ayúdame, Señor. No puedo con esta pena, no puedo con esta carga, no puedo con este dolor. Lo único que me puede ayudar eres tú. Y clamamos y lloramos y rogamos y pedimos y no nos damos por vencidos. ¿Sí? Por eso la prueba debe tener debemos de permitir que la prueba cumpla su propósito en nosotros y no querer salir demasiado pronto de ella. Entonces noten, David rogó por la salud de su hijo, a pesar de lo que se le había dicho. Se puso a ayunar, se pasaba la noche acostado en el suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que no quería ninguna comodidad, quería que lo incómodo del suelo lo despertara cada rato para volver a levantar su voz al cielo y pedir por su hijo.
¿sí? No quería estar cómodo, no quería estar tranquilo. Quería que la dureza del suelo lo levantara para aprovechar ese tiempo para clamar a Dios. ¿Sí? Versículo 18 sigue diciendo, 7 días después el niño murió y sus sirvientes temían decírselo a David, claro. Pues decían, si cuando el niño vivía, el rey no quería escucharnos, con más razón se afligirá si le decimos que el niño ya murió. Noten, decían en sí mismos, y cuando el niño vivía, el rey no quería escucharnos, lo que quiere decir que estaban constantemente insistiéndole, su majestad, levántese, su majestad, báñese, majestad, cámbiese, majestad, coma algo, se va a enfermar, le puede pasar algo, por favor, no esté así, mire que Dios va a contestar su oración y usted crea. Y usted sabe que tiene que pedir con fe, porque si no pide con fe, no espere que Dios le dé nada, etcétera, etcétera. Cosas que a veces la gente bien intencionada nos dice a nosotros, ¿verdad? Pero cosas que de hecho ya sabemos, ¿verdad? Ya lo saben, ya sé. Ya sé. Pero no nos calienta ni el sol, así como a David no lo calentaba ni el sol. Y piensan, si cuando el niño vivía, el rey no quería escucharnos, ahora que murió, con más razón se afligirá si le decimos que ha muerto. Pensaban a lo mejor que David se iba a dejar caer sobre su espada, pensaban a lo mejor que David iba a empezar a tirar cosas para arriba y para abajo, pensaban que a lo mejor se iba a hacer algún daño, ¿sí? Los siervos de David tenían miedo de lo que pudiera hacerse si se daba cuenta de que su hijo había muerto, ya que ya no había razón para seguir orando, que ya no había razón para seguirle pidiendo a Dios. Pero noten la reacción de David a la noticia en el versículo 19. Pero cuando David los vio hablar entre sí, o sea que David está por acá orando, quizás está de rodillas, rostro al suelo, levanta la vista y ve a sus consejeros ahí. Los ve, están platicando, ¿sí? Se dio cuenta de que el niño había muerto. Así que les preguntó, ¿ya ha muerto el niño? Y aquellos le respondieron, sí, Señor, ya ha muerto. David se cae para atrás. ¿Pero por qué, Dios? Si te pedí con tanto fervor, si te pedí con tanta fe, si te pedí con con tanta pasión, ¿por qué, Dios? Resucítamelo ahorita. Eso es lo que hace David. No, miren, 5 cosas que hace David en el versículo 20. Entonces David primero se levantó del suelo. Se levantó del suelo. Número 2, se bañó. ¿Quién sabe cuánto tiempo tendría sin bañarse, verdad? Y va y se mete al baño. Número 3, se perfumó. Se levanta, va y se mete al baño, se pone una perfumada. Número 4, se puso ropa limpia. Y número 5, se fue a la casa del Señor y lo adoró. Oh my goodness. ¿Sí? Va a la casa de Dios a adorar al Señor. No se aísla, no va y se mete en su recámara, no va y se cae en posición de feto a sentir lástima por sí mismo, no va y se esconde y trata de buscar culpa en Dios y trata de pensar que Dios no contestó su oración, por lo tanto Dios no me ama como dice que me ama porque no contestó mi oración. No, va a la casa del Señor y lo adoró. ¿Saben qué? Cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cuando estamos pasando por temporadas como la que estamos pasando ahorita, ¿saben lo que quiere Satanás que hagan? Quieren que vayamos y nos aislemos del pueblo de Dios, que no vayamos a la casa de Dios, tenernos allá solos, ¿sí? Y empezar de alguna manera, por las cosas que vemos, las cosas que oímos, las amistades que tenemos, tratar de convencerlos que a Dios no le importamos. Eso es lo que Satanás quisiera. Es como león rugiente.
¿Nunca han visto los programas de naturaleza, lo que hacen los leones, cómo separan a uno de las gacelas o separan a uno de los búfalos y cuando están solo el búfalo lejos de la manada, ¿qué hacen? Todos le brincan encima y lo desgarran, ni siquiera esperan a que se mueran, lo desgarran completamente. Eso es lo que Satanás quiere que hagamos. ¿Sí? Yo creo que eso fue lo que Satanás quería que sucediera con esto de la pandemia. Que cerrar todas las iglesias, pero la iglesia no se cerró. Cada casa por el tiempo necesario fue una iglesia y podíamos transmitir los servicios a esa casa en línea. Amén. Y luego, conforme fue poniéndose la cosa un poco más ligera, nos empezaron a dejar reunirnos en el santuario otra vez. Y luego se volvió a subir las contagios, se acuerdan, nada más afuera. Y aquí estamos. Aquí estamos. Satanás no ha podido contra nosotros y los que venimos a la iglesia, los que estamos en la iglesia y los que estamos constantemente adorando a Dios y recibiendo palabra de Dios, etcétera, y reuniéndonos todos para orar los unos con los otros, nos vamos de aquí, nos vamos con nuevas fuerzas, vamos con un nuevo espíritu, vamos dispuestos a seguir en la lucha. Amén. Y aquellos que se quedan en casa porque todavía tienen temor o porque en realidad están enfermos o no pueden asistir o lo que sea, de todas maneras reciben los servicios en línea y también son fortalecidos cuando nos ven a nosotros reunidos y anhelan en su corazón poder reunirse con nosotros. ¿Sí? Pero lo que no podemos hacer es aislarnos, quedarnos todos solos y dejar que Satanás haga con nosotros lo que él quiere hacer. ¿Sí? ¿Saben que cuando necesitamos ser fortalecidos, consolados, obtener una nueva perspectiva celestial, cuando los problemas terrenales son abrumadores? Por experiencia les digo, no hay como ir y estar en la casa de Dios y estar con el pueblo de Dios adorando juntos a Dios. Este es un testimonio personal. Mi esposa, que todos ustedes conocieron, la mayoría de ustedes conocieron, murió a la 1:26 de la mañana. No murió. Se fue a su hogar celestial a la 1:26 de la mañana del 31 de diciembre del 2019. 1:26 de la mañana. A las 6:30, muchos de ustedes, personas de IB, el pastor Phil, personas que la conocieron del ministerio inglés, mi familia y yo, estábamos en el santuario a las 7 adorando al Señor. Y en esos momentos, cuando mucha gente se retira y va y se encierra y va y se lamenta y todo eso, nosotros, mi familia en Cristo, estábamos aquí levantando cantos al Señor. Y no se imaginan cuánto me ayudó eso. La primera vez que nos dijeron que había vuelto el cáncer un año antes, lo primero que hice era jueves de oración, me vine para acá, la dejé en el hospital, me vine para acá, nos reunimos en el salón 101 y todos los que estaban ahí se pusieron a orar por mí, pusieron manos sobre mí, clamaron a Dios por mí y fui fortalecido y fui la esperanza que pude volver a ponerla en el Señor y creer en Él. Entonces, no hay, cuando estamos en situaciones así, no hay como estar en la casa de Dios, con el pueblo de Dios, adorando a Dios. David sabía esto. En el Salmo 84, los versículos 1 al 5. Salmo 84, los versículos 1 al 5 dice, Señor de los ejércitos, cuán grato es habitar en tu templo. Mi alma anhela ardientemente estar, Señor, en tus atrios. A ti, Dios de la vida, elevan su canto mi corazón y todo mi ser. Hasta los gorriones y las golondrinas hayan donde anidar a sus polluelos, cerca de tus altares. Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán felices son los que habitan en tu templo. Todo el tiempo te cantan alabanzas. Cuán felices son los que hayan fuerzas en ti, los que ponen su corazón en tus caminos. Cuán felices. ¿Sí? Cuán grato es habitar en tu templo.
Es asombroso lo que pasa cuando el pueblo de Dios se reúne para alabar a Dios, para adorar a Dios, para acercarse a Dios. En el Salmo 27, los versículos 3 al 6, noten lo que dice ahí. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no se amedrentará. Aunque me ataquen y me declaren la guerra, hay algo en que finco mi confianza. ¿En qué es eso, David? ¿Qué es en lo que fincas tu confianza? En que una cosa le he pedido al Señor y es lo único que busco, habitar en su casa todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y solozarme en su templo. Cuando vengan los días malos, Él me esconderá en su santuario, me ocultará en lo más recóndito de su templo, me pondrá en lo alto de una roca. Ante los enemigos que me rodean, me hará levantar la cabeza y llevaré a su templo mis ofrendas de alegría y ahí cantaré salmos al Señor. Ese es el corazón con el que debemos venir al templo del Señor. Es el corazón con el que, ¿saben que ahorita que estaban cantando y Karina así como que dijo, qué bárbaro, parece coro angelical, me voy a quedar callada para que ellos se oigan? Todo el mundo estaba cantando y yo estaba ahí atrás. Estaban cantando más mujeres que hombres, ¿eh? Hombres se están quedando abajo, ¿ok? Así es que no les saquen y la próxima vez que eso suceda, digo, ¿que no tienen voz de hombre? ¿No pueden ganarle las mujeres? ¿Qué les pasa? Y pongan la voz así bien grave y canten con fuerzas. No, de macho no, de macho. Ya se está pasando con eso del macho, hermana. No, de macho no. Sí, pero es algo hermoso, es tremendo escuchar eso, es sanador, es emocionante, es fortalecedor. Sí. Y por eso puede David decir, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no se amedrentará. Aunque me ataquen y me declaren la guerra, hay algo en que finco mi confianza. En que una cosa le he pedido al Señor y es lo único que busco, habitar en su casa todos los días de mi vida. La Reina Valera 1960 dice, una cosa he demandado de Jehová. ¿Sí? ¿Demandamos eso del Señor nosotros? Le pedí, Señor, ¡ah! Hazme que vaya. Mi carne no quiere ir, pero dame la fuerza en el espíritu para ir, para estar ahí, para levantar mis manos y mi voz y mi corazón junto con mis hermanos delante de tu presencia, para que mis enemigos lo oigan y caigan a mi lado 1000 y a mi otro lado 10,000, sabiendo que ninguno de ellos me puede tocar. Salmo 84 y el versículo 10, creo que esto lo pone en perspectiva. Dice, es mejor pasar un día en tus atrios que vivir 1000 días fuera de ellos. ¿Escucharon el corazón de David? Es mejor pasar un día en tus atrios que vivir 1000 días fuera de ellos. Y luego, no es que nos fuerce Dios a venir, no venimos porque Dios nos fuerza a venir. Debemos venir porque necesitamos venir a estar en la presencia de Dios. Y sí, yo sé, la presencia de Dios está en todos lados, etcétera, etcétera, pero nunca es como estar aquí. Para mí, nunca es como estar aquí con ustedes. ¿Sí? Pasé algunos meses hablándole a la cámara nada más, imaginándome que se reían de mis chistes sangrones en su casa. Pero no hay como verles los rostros cuando digo un chiste verdaderamente sangrón que no entienden para nada y se quedan así como... o cuando lo digo y lo entienden y se ríen. ¿Por qué? Porque somos creados para comunidad. ¿Sí? Dios estaba solo e hizo al hombre, su imagen y semejanza lo hizo. Y luego dijo, no es bueno que el hombre esté solo, e hizo a Eva. Y comenzó la primera comunidad, primero de uno y luego de 3. Y así sucesivamente. Sí, pero somos creados para estar en comunidad. Nos necesitamos los unos a los otros. El siglo XXI sigue diciendo,
Los sirvientes le preguntaron, ¿qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía, estuviste ayunando y orando, pero ahora que ha muerto, te levantas y pides de comer. Y David les dijo, escuchen esto por favor, cuando el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba y decía, tal vez el Señor se compadezca de quién, del niño. No, se compadezca de quién, de mí, y deje vivir al niño. Pero ahora el niño ha muerto. ¿De qué me sirve ayunar? ¿Acaso podría yo devolverle la vida? Luego noten lo que dice al final del versículo 23. Yo puedo ir a donde Él está, pero Él ya no volverá conmigo. Dos cosas aquí. Aquí vemos a un David que acepta la finalidad de la muerte porque eso fue lo que decidió Dios en su soberana voluntad. Y David está dispuesto a aceptarlo. ¿Sí? El niño murió. Ya no hay nada que yo pueda hacer para traerlo de nuevo. El que puede es Dios. Si quiere, lo va a hacer, pero si no, no hay nada que yo pueda hacer. Noten, acepta la finalidad de la muerte, pero enfrenta esa finalidad con la fe en la vida eterna, con la fe en la vida venidera. El niño no podrá volver a esta vida, pero David sabía que un día él iría a reunirse con su hijo en la vida que espera a todo creyente después de esta. Pero, ¿que David no cometió adulterio? Sí. ¿Pero que David no cometió asesinato? Sí. ¿Pero que se arrepintió de su pecado? Y Dios lo perdonó. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y todos y cada uno de nosotros que creemos esto de todo corazón, en el último momento que cerremos nuestros ojos aquí en la tierra, nos vamos a abrir en la presencia de Dios en la vida eterna. Y aquellos que tenemos familia en el cielo ya, sabemos que un día nos vamos a reunir con ellos. Sabemos que un día nos vamos a reunir con ellos. Y allá no va a haber más lágrimas, ni más sufrimiento, ni más enfermedad, ni más muerte. Allá va a ser vida para toda la eternidad con nuestro Dios. Entonces tengamos el mismo corazón de David. Hay mucha gente arrepentida que ya se arrepintió, que ya recibió perdón de Dios, pero todavía sigue siendo atormentada por lo que hizo en el año 1996. Señor, si todavía me acuerdo yo, tú sin duda te acuerdas también. No, Él aventó ese pecado tan lejos como está el oriente del occidente. Él lo echó a lo más profundo del mar para nunca volverlo a sacar. Cuando el Señor perdona, perdona completamente. No nos atormentemos por los pecados que cometimos en el pasado, cuando ya nos hemos arrepentido de ellos y hemos pedido perdón a Dios. ¿Fueron malos? Sí, fueron malos, aunque hubieran sido pequeños, fueron malos, pero Él nos ha perdonado en Cristo Jesús. Y nosotros creemos que por la muerte de Jesús nosotros hemos sido justificados, la muerte y resurrección de Jesús, nosotros hemos sido justificados ante Dios y la vida eterna es nuestra. Versículos 24 y 25 dice, y David fue y consoló a Betsabé, su mujer. Ahora aquí noten lo que hace Dios. David fue y consoló a Betsabé, su mujer. Y se allegó a ella, y ella le dio un hijo al que llamó Salomón. Y el Señor amó a este niño. Y por eso envió un mensaje al profeta Natán para decirle que lo llamara Jedidías, es decir, amado del Señor. ¿Sí? Esa es la forma en la que Dios restaura. Dios no restaura a medias. Dios restaura completamente. Y los años que la langosta se comió, el Señor nos los devuelve con creces. El Señor nos los devuelve y podemos volver a dar fruto y podemos volver a ser felices aquí en esta tierra mientras nos llama a su presencia. No importa cuán difícil la situación por la que estemos pasando ahorita, pero tenemos que volvernos a Él. Amén. Vamos a orar.